Consoleros y consoleras en el recuerdo, bienvenidos a un nuevo video de este canal, su canal para los juegos y consolas retro, Consolas en el Recuerdo. En esta oportunidad, el que probablemente sea el último video de este año, del primer año de este canal, vamos a estar analizando el Mortal Kombat, la saga de Mortal Kombat para la Sega Genesis Mega Drive, esta gran saga de lucha que irrumpió en el año 1992 en los salones de arcades en los Estados Unidos y se propagó rápidamente por todo el mundo. Y obviamente llegó porteado a las consolas hogareñas de la época, como fueron la Super Nintendo y la Sega Genesis. En este caso vamos a mostrar las versiones para la consola 16-bit negra de Sega, la querida Sega Genesis. En primer lugar vamos a empezar con el primer juego, que no es otro que Mortal Kombat. El Mortal Kombat 1, en este caso tenemos la versión bootleg de los 90 con su respectiva caja bootleg, tal cual como llegó a la Argentina y en gran parte de Sudamérica vía Asia. Vamos a abrir la caja, encontramos el juego, generalmente venía con esta etiqueta, ahora vamos a mostrar mejor. Esta, digamos, era la etiqueta clásica con la cual venía el juego pirata de los 90, una famosa frase de Caution. Indudablemente nos encontrábamos con Mortal Kombat, la etiqueta no nos dejaba mentir, así que vamos a ver cómo fue este port para la consola de Sega. Importantísimo tener en cuenta que este juego de por sí no venía con sangre, sino que había que introducir un código en esta pantalla. El código era ABACAB, A, B larga, A, C, A, B y B en el control de la Sega Genesis. Las letras se ponían en rojo, indicativo de que el juego iba a correr con sangre. Una presentación muy similar al arcade, obviamente sin las cinemáticas. El sonido estaba aceptablemente bien, la música no era el arcade. Tenemos las cinemáticas, sí, las tenemos, con la biografía de cada luchador. Bueno, y el demo. Vamos a probarlo un poquito. Bueno, teníamos las opciones de juego. Vamos a ponerlo en Very Hard. Bueno, la primera diferencia que vamos a notar con el arcade es cuando elegimos el luchador no hay voces digitalizadas y tanto Sub-Zero como Scorpion tienen la mano levantada. En el arcade Sub-Zero tenía la mano derecha baja. No tenemos la voz de presentación digitalizada. La voz de Fight está. Como vemos, hay voces digitalizadas, pero en menor medida que las que podíamos encontrar en el arcade. Se nota que está en Very Hard y que hace mucho que no juego al 1. Con lo cual me ganó Sonia. Como podemos ver, había recortes en los escenarios, obviamente. Pero digamos que la jugabilidad se mantenía bastante intacta. Vemos que el juego corre fluido. Vemos que obviamente con el código de sangre tenemos un nivel de violencia similar al arcade. Bueno, no le podemos hacer la Fatality, pero bueno, las Fatalities están. Obviamente las animaciones, como vemos los sprites, las animaciones son bastante más reducidas con respecto al arcade. Pero digamos que en su momento lo importante era que el juego mantenía la jugabilidad y la fluidez del arcade. Y la verdad que tener esto en nuestras casas porteado en su momento era bastante bueno.
Pero bueno, el juego adolecía de falta de voces digitalizadas y los sprites podrían haber sido un poquito más grandes y un poquito más detallados. Pero digamos que cumplía su función y estaba bien. Y es un clásico de la consola. Si le tengo que poner una calificación de 1 al 10, yo le pondría a este port 7 puntos. Yo creo que estaba bastante bien. Bueno, ya en 1993 en los arcades salió Mortal Kombat 2. La versión para Sega Genesis llegó en 1994. Vamos a ver. También cartucho de los 90. Réplica. Mayoritariamente venía con esta label en los 90. Vamos a ver qué tal les quedó este port. Ya la primera diferencia, encontramos que la calidad sonora es un poco mejor que la anterior. Podemos usar el Activator. Tampoco tenemos la voz digitalizada del luchador que elegimos, pero el sonido es un poco más claro. La digitalización es mejor también. Los sprites son un poco más grandes. Y obviamente ya venía con sangre para C, sin necesidad de un código. Obviamente me ganó Baraka. Pero podemos ver que tanto el nivel de detalle en lo que hace al tamaño de los sprites como la calidad de sonido hacía que era un port que, si bien obviamente no lo podíamos de algún modo comparar con la versión de arcade, estaba bastante bien. Y claramente como port era mejor que el primero. Seguramente me va a tirar al ácido. Perfecto. En la fatality del escenario. Excelente. Como cual podemos apreciar que la calidad sonora y gráfica de esta adaptación es mejor que la primera versión. Se convirtió en un clásico instantáneo en esta consola. Y yo del 1 al 10 es una... porque le pondría 8 puntos. Sinceramente, la verdad que fue un muy buen trabajo. En su momento, si bien obviamente le faltaban cosas. Pero bueno, hay que tener en cuenta que salió hace más de 30 años, señores y señoras, en 1994. Fue un éxito instantáneo, como les decía, y pudo replicar bastante bien el arcade. Yo creo que este juego en sí es superior a la primera versión. La primera versión me encanta, pero este juego lo superó. Y como port para la Sega Genesis también fue superior. Ahora pasamos al juego de 1995, Mortal Kombat 3. Digamos que la primera y segunda versión fueron en el boom mundial. Ya cuando salió este juego estaba recontra establecido la franquicia. De hecho, en 1995 salió la película. Así que bueno, vamos a ver cómo resultó este port directo de los arcades. Tenemos las clásicas opciones de dificultad. Vamos a poner hard. Podemos elegir con o sin sangre. El joystick creo que ya venía configurado de 6 botones. Perfecto. Por default. Vamos a iniciar el juego. Y ahora sí, tenemos la voz digitalizada presentando al luchador que elegimos. La primera diferencia con las anteriores versiones es que tenemos más voces digitalizadas. Y el juego también es bastante más rápido y más fluido.
ganó Kulao. Primera diferencia que encontramos es que si bien el tamaño de los sprites no es demasiado más grande que el de Mortal Kombat 2, creo que de hecho es igual, encontramos mucha más fluidez y más detalle, y tiene mucha más animación. Ahí nos sale ese combo. Hay muchas más voces. Realmente yo creo que en su momento alcanzaron el pico como port en esta versión. Que si bien, a ver, tanto la versión arcade como la versión casera no quedó como... Es un clásico, pero no quedó como el clásico como fue el 2. No fue tan querido en su momento. Es un muy buen juego, pero no alcanzó el nivel de popularidad que sí había alcanzado la primera y segunda versión. No me voy a acordar la Fatality, pero bueno, yo creo que en su momento este juego me impresionó para bien. Yo creo que como adaptación supera al 1 y al 2. Hay muchas más voces, hay más fluidez, hay mejor detalle en las animaciones. Realmente se siente como jugar el port del arcade. Como verán, es rapidísimo. Yo creo que fue una gran adaptación que quizás, como en su momento el arcade no tuvo el éxito de la segunda versión, no digo que pasó desapercibido, pero un poquito ya la fiebre de lo que fue el Mortal Kombat 1 y Mortal Kombat 2 quizás se había superado. Pero bueno, fue una gran versión, un muy buen port, y en calidad de imagen y sonido yo creo que superó por mucho a la primera versión y a la segunda. Un muy buen juego, una muy buena versión de Mortal Kombat 3. Vamos a pasar al año 1996 y Ultimate Mortal Kombat 3, la revisión del Mortal Kombat 3, sería como la Champion Edition del Mortal Kombat 3, que tuvo support para Sega Genesis. Acá también tenemos el cartucho pirata, por más que diga Sega Made in Japan, es un cartucho bootleg. Vamos a ver qué tal les quedó esta versión. En sí, la mecánica del juego obviamente es muy similar al Mortal Kombat 3, es un poquito más rápido, un poquito más chitero, por así decirlo, y también es un port bastante similar al 3. Ya podemos ver que las opciones son muy similares. Vamos a iniciar el juego. Lo bueno, acá teníamos bastantes más personajes para elegir, y tenemos al Sub-Zero y al Scorpion clásico, que tristemente habían desaparecido en el Mortal Kombat 3, y eso hizo que quizás el Mortal Kombat 3 no sea recordado al nivel de leyenda como fueron el 1 y el 2. Yo creo que este juego, el Ultimate Mortal Kombat 3, es más querido que el Mortal Kombat 3 a secas. Como verán, el nivel de detalle sigue la línea del Mortal Kombat 3. Tenemos buenas digitalizaciones de voz, buenos gráficos, buen sonido. Obviamente faltan digitalizaciones con respecto al arcade, pero bueno, siempre obviamente que lo comparemos con el arcade va a ser injusto, pero cumplía su cometido a la perfección. Tanto jugablemente como sonora y gráficamente, fue una gran versión que no pasó desapercibida. Es más, si bien no viene al caso, creo que fue la mejor versión de 16 bits de este juego. Faltan voces, como ya sabemos, pero eso no quita que fue una muy, pero muy buena versión. Muy, pero muy buen juego. En los arcades este juego, por lo menos en Argentina, en Sudamérica y en el resto del mundo, fue muy popular. El sonido es muy bueno, muy, pero muy bueno. Así que bueno, en definitiva, podemos concluir de 1 a 10. Yo creo que este port merece un 8.50, 9. La verdad que para su momento fue impresionante.
fue, casi diría, espectacular por la fluidez, la calidad de las animaciones, la calidad del sonido. Una gran versión de un gran juego, pero como siempre les decía, por una cuestión quizás nostálgica y de apego a las leyendas, no llega al nivel del 1 o del 2, pero es un juegazo de todos modos, así que altamente recomendado. La única contra que tuvo, entre comillas, es que opacó muy rápidamente al 3, que fue un gran port también. Pero bueno, esto es como tener el Champion Edition o la edición Turbo, comparándolo con el Street Fighter, o sea, es más completo este cartucho. Pero bueno, como buen fanático hay que tener los dos, pero si solamente pueden conseguir uno, consigan este, que supera al 3 en casi todo, toma lo mejor y lo amplía. Más luchadores, más golpes, más combos, más sonidos, más animaciones. En definitiva, una gran versión. Ahora ya hemos concluido, digamos, con los ports oficiales. Pero, esto no quedó aquí porque más recientemente nos encontramos con Mortal Kombat 1 Arcade Edition. En este caso es un cartucho que mandé a hacer. Tiene una carcasa de Mega Drive, forma japonesa, con lo cual para usarlo la Genesis norteamericana vamos a tener que emplear el Mega Key. O sea, lo podemos usar en clones porque los clones no tienen la ranura norteamericana y este cartucho le da la perfección. En este caso vamos a emplear un Mega Key 2 para que lo corra, con lo cual para no tapar el televisor vamos a pasar a bajar la consola. Gran presentación. Esta versión está hecha por Master Linkway y su equipo, que si mal no recuerdo son brasileros. Ya la intro con un sonido perfecto. Configuraciones. Vamos a ponerlo en Very Hard. Vamos al modo Mortal Kombat. Es una versión que data hace un par de años, hecha por unos programadores fans, que obviamente toman la primera versión oficial y le introducen modificaciones, cambios para hacerla más similar a arcade. Aquí encontramos a Sub-Zero con el brazo bajo, como corresponde, y la voz digitalizada presentando el personaje. Impecable. Como vemos, la calidad de las voces digitalizadas y el nivel del sonido es muy pero muy similar al arcade. Es más, si no nos dicen que es una versión hogareña, por momentos podemos pensar y hasta llegar a confundirlo con el arcade. Tiene mucha más velocidad, tiene muchas más voces, toma el nivel gráfico del primer port, pero lo mejora ampliamente. Incluso tenemos una barra de vida un poco más similar al arcade, y el tiempo también. Los escenarios también tienen como más vida. Bueno, el juego es dificilísimo en modo Very Hard, es para expertos. Excelente. Vamos a bajarle un poco la dificultad. El sonido es impresionante. Vamos a ponerlo en hard. Realmente sorprendido con la calidad sonora que tiene. Es impresionante. Qué buena calidad de imágenes y sonido. Tiene el aplauso en este stage.
aplaude Shansung en el fondo, lo cual se echaba de menos en la versión original, oficial, de Acclaim, era el port. Y ahí tenemos la Fatality con el grito de muerte. Excelente. Y tenemos la voz de Fatality. La verdad, ¿qué podemos decir? Una muy buena conversión. Tienen la ROM disponible por si tienen el cartucho Everdrive para hacerlo correr. Y después hay un par de versiones más como Ultimate Mortal Kombat Trilogy o Mortal Kombat 2 Unlimited que van a agregar opciones al Mortal Kombat 2, al Ultimate Mortal Kombat 3, pero creo que por ahí pierden un poco la esencia, en mi opinión, en mi modesta opinión, de los juegos originales. En cambio, esta es una versión mejorada del port de Sega Genesis, el Arcade Edition, que como vimos tiene muchas características del arcade. Yo creo que vale la pena 100%. Si son fanáticos de Mortal Kombat, si les encanta el 1 como yo, esta es la versión a conseguir, porque mejora el port, que si bien vimos que no era del todo malo, no se puede considerar un mal port, pero no lograba satisfacer del todo la set de Mortal Kombat más similar al arcade. En definitiva, una muy buena saga para el Sega Genesis, y de esta manera terminamos este año. Espero que le den like, que den sus comentarios a ver si tuvieron estos juegos, cuál es su versión favorita, si conocen esta nueva versión del port mejorado del Mortal Kombat 1, y si les gustó denle like y suscríbanse al canal para seguir creciendo. Les mando un saludo y espero que terminen bien el año, y siempre y viva Mortal Kombat, señores y señoras.